Muy bien. El tema del día de hoy corresponde a la composición. Habíamos hablado en la clase anterior sobre la formación de palabras. Vimos que hay palabras primitivas, palabras simples, palabras derivadas y palabras por composición. El día de hoy vamos a ver lo que es palabras por composición. Y nos dice que es la formación de las palabras nuevas uniendo dos o más lexemas para formar una palabra. Es decir, yo puedo utilizar dos palabras simples uniéndolas y en este caso ya estoy formando una composición de palabras. Por ejemplo, aquí me dice para y aguas. Si yo uno estas dos, voy a decir paraguas. Acá vemos entonces la unión de las dos palabras simples, formadas por la unión de dos o más lexemas. Por ejemplo, Bocamanga. Y sabemos que acá en Bocamanga se refiere a dos palabras simples. Si las dividimos sería boca y manga. Sacacorchos tenemos entonces de la palabra sacar y tenemos corchos. Entonces sacacorchos. Eh, tío vivo, ¿verdad? Acá nuevamente, tío y vivo. A eso se refiere. Existen formas para unir este tipo de palabras. Puede ser la unión de dos nombres como latinoamericano. En este caso proviene de dos palabras simples, latino y la palabra americano. Entonces a eso se refiere. Hojalata, nuevamente, de la palabra hoja y lata. Puede ser el nombre más un adjetivo. En este caso, pelirrojo. Acá podemos determinar, ¿verdad? Que la palabra proviene como tal, que nosotros al dividirla es de pelo y rojo, pelirrojo. Boquiabierto, en este caso vamos a entender que la palabra es boca y abierto. Entonces por eso dice, hay un nombre y un adjetivo unidos. Entre un verbo más un nombre, cortafuegos. Proviene de la palabra cortar y luego tenemos fuegos. De la palabra abre latas, viene del verbo abrir y lata, ¿verdad? Abre latas. Rompecabezas, viene del verbo romper y cabezas. A eso se refiere. Los términos separados por un guión, como físico, químico, van a determinar palabras compuestas, solo que en este caso no podríamos escribir así, físico-químico. Bueno, sí se puede, pero lo correcto es que estamos determinando que tiene una profesión de ser físico y de ser químico. O en un momento determinado, cuando llevemos un curso de físico-química, entonces sabemos que está la física y la química involucrada en un curso como tal, teórico práctico, ¿verdad? Como son dos palabras que definen un concepto real y relevante, entonces no puedes decir, sí podría determinarse teórico práctico, pero para darle la formalidad que necesitamos está teórico y práctico. Son dos formas que hacemos el trabajo. Por ejemplo, acá en el curso, ¿verdad? Trabajamos teoría y luego práctica. Entonces es un curso teórico práctico. Palabras que en un momento pueden estar aisladas, pero que de igual forma están representadas por composición, porque si yo digo tinta no me dice nada, solo como tal tinta. Es un instrumento que se emplea en los lapiceros, en pintura, en objetos para escribir o para pintar, tinta, ¿verdad? Como tal. Pero ya si yo digo tinta china, ya eso ya me está representando a qué me estoy refiriendo, pez espada, ¿verdad? Los peces son muchos, pero si yo digo espada, o sea, se refiere a un sable o a un arma, ¿verdad? Pero ya al determinarlo pez espada, se sobreentiende que es una sola palabra como tal. En la unión de un adverbio más un adjetivo o bien sea un verbo. Mal educado, ¿verdad? Entonces decimos mal educado, maldecir, que viene de mal y decir. Si decimos un verbo más un verbo, va y ven, de, de que va y viene, ¿verdad? Va y ven. Duerme vela,
duerme y vela, de velar como tal, ¿verdad? Y dormir. A eso se refiere verbo más verbo. Verbo más un pronombre. En este caso puede establecerse una acción y un pronombre. ¿Qué hacer? Estoy diciendo quién va a ser y qué es lo que está realizando la acción. Por eso en esto se determina. Pero es qué hacer, ¿no? Hay muchos dicen que qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer? No, es qué hacer como tal. El adverbio más otro adverbio, como anteayer, y esto nos va a indicar antes y ayer, ¿verdad? Anteayer. Construcciones con preposiciones, como en la letra de cambio, olla, opresión, silla de ruedas, entre otros. Nosotros sabemos que una letra de cambio es como que fuera una moneda, ¿verdad? Una divisa, una representación de algo monetario. La olla de presión, si yo solamente digo olla, definitivamente ahí no estoy diciendo, es un objeto, ¿verdad? Pero olla a presión, entonces ahí ya se sobreentiende que es una sola porque si no, no me está dando el concepto del cual yo estoy hablando. Acá encontramos, por ejemplo, 23 es de 20 y 3, girasol es de girar y el sol, eh, tragaperras sería de tragar y perras, ¿verdad? Metasuegras, nuevamente de meter y suegra. De portapapeles es de portar y papeles. Portamonedas es de portar y moneda. Pisapapeles es de pisar y papeles. Rompecabezas, dijimos anteriormente, ¿verdad? Romper y cabeza. Lanzallamas es de lanzar y llama. A eso se refiere la construcción de palabras por composición, que son dos palabras simples que van a dar como origen a una palabra nueva que se establece por la unión de las dos anteriores. ¿Qué uniones tenemos? Pueden ser, dijimos, un nombre más un adjetivo, puede ser un verbo más un nombre, pueden ser palabras aisladas, pueden ser verbo más pronombre, adverbio más adverbio, de acuerdo a cómo nosotros vamos a establecer. ¿Dudas al respecto de qué es la composición? No, señor. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al otro tema. Y el otro tema dice que es la parasíntesis. En este caso, la palabra parasintética va a ser aquella que se va a formar de un prefijo y un sufijo y un interfijo. En la clase anterior vimos que el prefijo va a ser aquella palabra que va a ir antes, ¿verdad? De un interfijo. Y el sufijo es la palabra que va a ir después, acompañando. Entonces aquí nos dice que la derivación, la combinación de la derivación y la composición, por ejemplo, puede dar en quinceañero, 15 años, quinceañera, y acá nos está estipulando, ¿verdad? Cómo se da esta situación de parasíntesis. Estoy entonces acá en quinceañera, estoy dividiendo de 15 años, es decir, 15, la palabra años y ero. Entonces acá me está identificando que es una palabra parasintética porque contiene tres elementos. Tiene una palabra 15. Esta viene de años, ¿verdad? Establecida. Y luego ero, que es un sufijo como tal. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos. Ahora vamos a verlos. Los infijos o interfijos son los elementos de la unión entre el lexema y el sufijo. Dijimos que el lexema como tal vamos a determinarlo nosotros como la palabra raíz, ¿verdad? De alguna palabra como tal. Entonces, si yo digo, por ejemplo, verdecito, yo voy a encontrar acá que ver va a ser mi interfijo, es decir, la palabra raíz. Si pudiera en un momento estar acompañado de un prefijo, no importa porque acá me está diciendo igual que aquí está la raíz.
Tenemos que la formación de las palabras pueden darse en acrónimas, es decir, acrónimos que como nosotros lo conocemos, que es la formación de palabras asociadas en el principio y en el final de otras. Por ejemplo, modem, modulación, modulatorio, entre otros. Acá esta está establecida en inglés, pero que en el español nosotros igual vamos a encontrarlas. Pulsar, Estebanesto, entre otros. Las siglas las vamos a determinar de acuerdo a los nombres que que en un momento determinado podamos encontrar. Por ejemplo, nosotros podemos decir ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas, ONU. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, las más conocidas que nosotros tenemos en Guatemala, que sería el IX, ¿verdad? Y que nos da la razón de el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ustedes han escuchado esta. INSO, el Instituto Normal para Señoritas de Occidente. Hemos escuchado estas siglas. INVO, el Instituto Normal para Varones de Occidente. Y así es como nosotros vamos a conocer lo que es una sigla, que no son más que las letras iniciales mayúsculas que representan el nombre de una institución. Si nosotros colocáramos, por ejemplo, en un momento determinado solo siglas, pues todas las instituciones tienen esas siglas. Por ejemplo, nosotros conocemos esta otra, ¿verdad? Que es el RENAP, que es el registro, ¿verdad? De todas las personas, de los nacimientos, actas de defunción, entre otros, que tiene el país como tal. Entonces acá nosotros vamos a entender que estas siglas son solamente las letras iniciales mayúsculas que corresponden al nombre de un establecimiento, una institución, de una organización, de una empresa como tal. Tenemos el acortamiento, palabras que usamos habitualmente y en realidad son abreviaciones de otras. Boli, ¿verdad? Bolígrafo, peli, cine, de cinematografía, moto, de motocicleta, foto de fotografía, ¿verdad? Vamos a encontrar esta misma palabra como tal, ets, ya sabemos qué significa, etcétera. Podemos encontrar las abreviaturas de algunas profesiones, ¿verdad? LIC de licenciado, decimos doc, ¿verdad? Doctor, decimos en un momento determinado, este, de ingeniero o ingeniera, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar acortamientos de palabras que van a representar en un momento determinado algo que nosotros ya conocemos, solamente que a veces no todas van a ser reconocidas. Por ejemplo, foto solo porque acortamos la palabra, pero la palabra correcta es fotografía. Cuando alguna persona dice, por ejemplo, secre, ¿verdad? Es que la secre no está, o sea, la secretaria, pero no es una palabra, o sea, como tal. A veces decimos también, ¿verdad? Profe. Profe, disculpe, no entendí tal cosa, pero al final sabemos que es profesor y nosotros ¿qué hacemos? Solo acortar la palabra como tal. Dentro de las palabras onomatopeyas, esas son todos aquellos sonidos que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, kikiriki dice un gallo, ¿verdad? Podemos decir cuacuá, dice un pato. Tic-tac dice un reloj. Si nosotros escuchamos un teléfono en casa, ¿verdad? Dice ring, ring. Y entonces esos sonidos son los que se llaman palabras onomatopeyas. Por ejemplo, cuando relincha un caballo, cuando una puerta hace ruido, ¿verdad? Y rechina, ¡ru! Hace cuando usted la abre. O si usted la cierra, hace truc. Entonces, esos sonidos, como no son palabras como tal, son las que nosotros vamos a estipular como palabras onomatopeyas. Y eso es lo que nosotros tenemos dentro de la formación de palabras. Hay palabras, vimos anteriormente por derivación, hay palabras por composición
hay palabras parasintéticas y las parasintéticas son aquellas palabras que nosotros vamos a tener, por ejemplo, en donde vamos a encontrar que estas van a tener un prefijo, un infijo y un sufijo como tal. Por ejemplo, acá podemos observar en estas. Aclarar. A sería, ¿verdad? El prefijo. Clar, de claro, tenemos que sería el infijo y ar sería la palabra que nosotros conocemos como sufijo. Entonces ahí nos está manifestando, ¿verdad? Que hay tres partes en una palabra. Aclarar, adormecimiento. A sería el prefijo porque va antes. Dorme, de dormir, ¿verdad? Sería el infijo y cimiento sería el sufijo. Entonces acá vuelvo a repetir, las palabras parasintéticas son aquellas que tienen estos tres elementos y las van a, en un momento determinado, a poder ubicar su prefijo, su infijo y su sufijo como tal. El que va antes, el que va en medio o la palabra raíz o parte de la raíz y el que va al final, que es el sufijo como tal. De estos vamos a encontrar mucho, por ejemplo, en, en los sufijos, por ejemplo, podemos colocar los que son des, podemos decir anti, vice, hiper, y entonces ahí sabemos que estos van al inicio, que son prefijos. Descompuesto, descomponer, destornillador. Descomponer de la palabra en un momento determinado, compuesto y ¿verdad? Descomponer. Anti, antibacterial. Anti y bacteria como tal. Vice, vicepresidente. Entonces la palabra presidente y su sufijo, perdón, su prefijo, vice. Hiper, hipertenso, hipermercado, supermercado, ¿verdad? Superhéroe. Ya estamos determinando nosotros los que son los prefijos, palabras que van delante de de un infijo como tal. ¿Cuáles son los infijos? Todas aquellas palabras que en un momento nosotros tengamos como tal para poderla emplear. Por ejemplo, ahora vemos a los sufijos. Si nosotros escribimos pan, sería entonces el infijo, pero yo voy a escribir panadero. Entonces sigue habiendo una raíz y adero va a ser mi sufijo que va a ir al final, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo ya voy a empezar a comprender que las palabras van a tener una composición como tal. Y a eso se refiere lo que son las palabras parasintéticas, que están constituidas por los tres elementos. Un prefijo, un infijo y un sufijo como tal. A eso se refiere lo que son el desarrollo de la parasíntesis. Ya vimos entonces también otros procesos de las palabras y tenemos entonces que el procedimiento para formar palabras, según lo que habíamos visto anteriormente, dijimos que había derivación, composición y parasíntesis. La derivación van a ser todas aquellas palabras que deriven de un lexema. Por ejemplo, si yo digo pan, panadero, flor, florería, florista, puedo decir libro, librería, librucho, ¿verdad? Eso sería una derivación. Por composición, vamos a entender entonces que va a tener en un momento determinado dos lexemas, es decir, dos palabras, sacar y corchos, limpiar cristales, limpiar y cristales, ¿verdad? A eso se refiere. Y luego acá vamos a encontrar los ejemplos que van a tener palabras parasintéticas con sufijos
y palabras parasintéticas con prefijos, es decir, la que va a ir antes, ¿verdad? Y esta es la que me va a indicar a mí, el sufijo va a ir después y el prefijo va a ir antes de la palabra como tal. Es el tema que tenemos para el día de hoy como tal. ¿Alguna duda con respecto al tema, jóvenes? No, señor. Muy bien, entonces, por favor, vamos a pasar a la siguiente fase de nuestra clase, que corresponde trasladar la información que tenemos en estas hojas